Amigo, amiga, hermano, hermana, que estás escuchando este episodio, este video, te saludo en el nombre de nuestro Dios. Paz a vosotros, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, que estés escuchando este video, continuando con nuestra temática de 40 puntos doctrinales o puntos de fe. Hoy, amigos, les voy a compartir un punto doctrinal que es el cuarto punto de fe, que lleva como título el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es una influencia divina que procede del Padre y del Hijo, y es el Consolador que Cristo prometió enviar en su lugar al ascender a los cielos. Esto cuando ocurre aquel escenario, cuando sus discípulos, los apóstoles, le preguntan al Señor Jesús qué iba a pasar de ellos cuando el Señor Jesucristo ascendiera a la diestra del Padre. Y el Señor Jesús les responde que iba a rogar al Padre que les diera un consolador. Y sabemos que por medio del Espíritu Santo, amigos, Cristo mora en nuestros corazones, que por medio del Espíritu Santo, Dios revela la verdad de las Escrituras a los hombres y les da el poder para atestiguar de Cristo, que es llamado el Espíritu también de verdad o el Consolador. Ahí en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 14, verso 16, encontramos esta cita del versículo que dice la palabra de Dios de la siguiente forma: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y también Juan capítulo 17, verso 26 dice lo siguiente: y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. También el Espíritu Santo nos guía a todo camino de verdad y nos muestra las cosas que están por venir. Esto también lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo número 16, versículo número 13, que dice de la siguiente manera: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Así es, amigo, amiga. Este espíritu que emana de Dios y que también está en Cristo Jesús y también nos es dado a nosotros, tiene estas peculiaridades de revelarnos toda aquella sabiduría que había sido transmitida desde tiempos antiguos, desde cuando estaban aquellos patriarcas, cuando vienen los profetas que hablaban al pueblo de Israel. ¿Y quién llama a los profetas de qué revelarles, qué decirle al pueblo de Israel? Pues nada más y nada menos que ese Espíritu de verdad, ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que es potencia, que viene de lo alto. Y esa influencia, amigo, amiga, hermano, hermana, nos da la fuerza para poder atestiguar a Cristo. ¿De quién fue Cristo? ¿Quién fue el Hijo de Dios? Ahí en Hechos de los Apóstoles, en capítulo número 1, verso 8, dice las siguientes palabras: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esa idea, el amor de Dios queda derramado en nuestros corazones.
tenemos esa paz, esa tranquilidad, que es lo que precisamente nosotros necesitamos cuando tenemos el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 5, verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. En esta parte de las Escrituras, cuando se refiere a nuestros corazones, se está refiriendo a nuestros pensamientos. Cuando tenemos ese poder de nuestro Dios, intervenido por nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa paz, esa tranquilidad, toda incertidumbre, toda duda es disipado de nuestros pensamientos. Y solamente Dios es el que puede obrar en nosotros a través de su amor infinito que nos comparte mediante ese espíritu de salud, ese Espíritu Santo que vivifica nuestra fe. Y una vez que tenemos dicho Espíritu morando en nosotros, podemos producir el fruto del Espíritu, como lo manifiesta Gálatas en su capítulo número 5, verso 22 y 23, que dice de la siguiente forma: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y finalmente, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios obrando en nosotros, vamos a poder precisamente, amigos, ir trabajando estas partes, estos aspectos que conforman el fruto del Espíritu, que Dios nos ha dado para que podamos guardar sus mandamientos. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos está en él, y él en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que mantenerlo. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿A través de qué medio? De sus mandamientos, de esas 2 tablas de la ley que Dios le había dado en un principio en aquel monte, en el Sinaí, a Moisés, aquel caudillo del Señor, del Eterno, que ha dado esta palabra para que nosotros la tengamos en nuestros pensamientos todos los días que Dios nos presta vida, y así podremos vivir cada aspecto que conforma el fruto del Espíritu, que ya habíamos leído previamente en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Pero ahora, amigo, amiga, hermano, hermana, lo que resta es, una vez entendido este cuarto punto de fe, resta mantener ese espíritu de verdad, ese Espíritu Santo que es potencia de Dios, que emana de lo alto, que nos revelará todo aquello que nosotros no entendamos de la palabra de nuestro Dios, y nos va a ser revelado. Bien, amigo, amiga, hermano, hermana, me despido. Que Dios sea contigo. Paz a vosotros.